Hola, soy Ashley y tengo 14 años. No vas a creer lo que le pasó a mi familia. La historia que te contaré es de drama y suspenso a la vez. Pero no es solo una historia, es mi vida. Cuando tenía 5 años, mi familia me parecía perfecta. Papá me adoraba. Me compraba todo lo que le pedía. Juguetes, cachorros, casas de muñecas. Una vez incluso compré una casa real junto al lago. Nos quedábamos ahí en el verano. Fue la mejor época de mi vida. Mamá también era cool. Jugaba al escondite conmigo, hacía galletas y se reía de todas mis travesuras. Pero entonces algo salió mal. Mamá empezó a pasar todo el tiempo conmigo. Literalmente todo el tiempo. No dejaba que papá me hablara más de media hora. Cada vez que pasaba, mamá se levantaba rápidamente y me apartaba. Tu papá ha cambiado. No es la persona con la que me casé. Y yo le creí. ¿Era mi mamá? Claro que le creí. Mis padres peleaban todo el tiempo. Gritaban, rompían platos y lanzaban puertas como en las películas. Papá cambió. Apenas lo reconocía. Era gruñón e irritable. A veces se sentaba en la oscuridad con la mirada perdida. Cuando me miraba, se me helaba la sangre. Entendía por qué mamá le tenía miedo. Y yo también le temía. Una noche mamá me despertó. Shh, empaca, cariño. Nos vamos. Ya. ¿A dónde? ¿Por qué? Date prisa. Cuando casi escapábamos de casa, papá apareció de repente. Nunca olvidaré su aspecto en ese momento, triste como una sombra. Al día siguiente, mamá no estaba. No te preocupes, está en un viaje de negocios. Pero mamá nunca había trabajado. Siempre había estado en casa. Siempre. ¿Un viaje de negocios? ¿En serio? No le creí. Fui a casa de mi mejor amiga, Caitlin. Vivía enfrente y sus padres tenían cámaras de seguridad en su casa desde un tiempo atrás. Mi mamá no está. Creo que papá le hizo algo. Vimos las imágenes de seguridad y lo que vimos fue una completa locura. Como a las 2 de la mañana una camioneta negra llegó a mi casa. Unas personas con chaquetas negras salieron de ella. Uno de ellos no tenía cabello y era espeluznante. Parecía salido directamente de una película de mafias. Habló con mi papá y luego entre los dos arrastraron a mi mamá a la camioneta. Ella parecía fuera de sí. No sé cómo describirlo de otra manera. Luego la camioneta se marchó. Ashley, esto es raro. Debes contárselo a la policía. Pero tenía demasiado miedo. Estaba aterrada de papá. Era demasiado impredecible. Sentía que si iba a la policía y lo denunciaba, correría peligro. Caitlin y yo decidimos averiguarlo por nuestra cuenta. La matrícula de la furgoneta estaba en el video. La buscamos en Google y encontramos una empresa. Se llamaba Logística Costa Oeste o algo así. Su oficina estaba al otro lado de la ciudad. Fuimos para allá después de la escuela. Nos costó un poco encontrar el edificio porque estaba en un terreno privado. Caitlin encontró la entrada. Estábamos a punto de entrar, pero entonces apareció. Ve a casa, ahora mismo. Su voz era gélida. Intenté apartarme, pero me abrazó fuerte. Estaba aterrada. Al día siguiente intenté escapar otra vez, pero todos mis intentos de distraer a papá fallaron. Tengo que comprar shampoo, ¿se me acabó? No. Voy a casa de Caitlin, queremos hacer la tarea de biología. No. Y entonces, justo cuando me quedaba sin esperanza, mamá regresó. Y las ahí sonriendo como si nada hubiera pasado. ¡Mamá! Todo está bien, cariño. Corrí hacia ella para abrazarla, pero tenía algo extraño. Sus ojos parecían vacíos, como si no fuera mamá. Su voz era demasiado tranquila, como si estuviera leyendo un guión. Mamá, ¿dónde estabas? ¿Por qué no dijiste que te ibas? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Has estado viendo películas? Todo está bien. Supongo que tu papá te contó demasiadas historias de terror. Tener a mamá de vuelta fue maravilloso. Preparábamos el desayuno, paseábamos por el parque y veíamos películas antiguas en el sofá. O al menos eso parecía. Pero presentía que algo no andaba bien. Esa no era la mujer que me hacía galletas y se escondía conmigo bajo una manta durante las tormentas. Era otra persona. Papá siempre nos observaba. Nos seguía a todas partes y no nos quitaba los ojos de encima. Tenía miedo. Evidentemente ocultaba algo. Un día regresé de la escuela y vi la misma camioneta que había visto en las cámaras de seguridad. Papá y el hombre calvo que se había llevado a mi mamá estaban al lado. Primero discutían y luego el hombre calvo se marchó. Definitivamente ocultaban algo. Pero eso no fue lo peor. Mamá se comportaba cada día más rara. A veces ni siquiera recordaba su nombre y hasta olvidaba que era su hija. ¿Dónde estoy? Esta no es mi vida. Luego todo empeoró. Ese día vi a mamá mirándose en el espejo del baño y estirándose la piel de su vientre. Odio este cuerpo. Lo odio. ¿Qué diablos fue eso? Mamá jamás habría dicho eso. Y ahí descubrí que no era ella. Papá había contratado una loca actriz. ¿Pero por qué haría eso? Le conté todo a Caitlin y para mi alivio siguió de mi lado. Dios mío, si tienes razón, debemos salvar a tu verdadera madre. ¿Me ayudarías? Por supuesto. Ideamos un plan. Caitlin debía llamar a mi papá y convencerlo de que saliera de casa. Mientras tanto, yo debía regresar a la empresa a la que se habían llevado a mi mamá y llegar al fondo del asunto. Nuestro plan funcionó. Casi. Atravesé la valla y me encontré en una zona restringida. Dentro del edificio había pasillos blancos, celdas y puertas bloqueadas con código. Pensé que encontraría a mamá ahí, pero... No deberías estar
estar aquí. ¡Déjame ir! Llamó a mi papá. Está aquí otra vez. Ven a buscarla. Papá llegó media hora después. ¿Por qué no confías en mí, Ashley? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Le hiciste algo a mamá? ¡Te odio! Regresamos a casa y simplemente dejé de hablar con esa mujer. Pensé que si la ignoraba, todo se acabaría. Sacaría a mi verdadera madre y escaparíamos. Solas las dos. Incluso empecé a ahorrar dinero. Lo escondía en el forro de mi mochila. También busqué una ruta de escape. Creía que podría salvar a mamá. Entonces, las cosas se pusieron realmente raras. Una noche desperté cuando alguien me tapó la boca con la mano. Me estremecí aterrada. Era la actriz que se hacía pasar por mamá. Shh, Ashley, tenemos que irnos ahora mismo. Él se esconde detrás de una máscara. Lo controla todo. ¿De qué hablas? ¿A dónde quieres ir? No sabía qué hacer, así que la seguí. Salimos corriendo de la casa. Me arrastró por las calles y no dejaba de mirar atrás. No debí regresar. Son mis pensamientos. Me quieren acorralar. Entonces, casi nos atropella un auto en una intersección. Cuando grité, papá apareció en la oscuridad. Sujetó a mi mamá impostora y la sacó del camino. ¿Qué estás haciendo? Gritaba como un animal atrapado. Regresamos a casa y papá encerró a la actriz en una habitación. Ashley, hay algo que debes saber. Sé que quieres mucho a tu mamá, y yo también, pero está enferma. Puede ser peligrosa, tanto para ella misma como para ti. Necesita ayuda, ¿sabes? No sabía qué decir. Y entonces miré por la ventana y vi una camioneta llegando otra vez a nuestra casa. Venía con gente de apariencia muy fría. Aquel hombre calvo estaba entre ellos. Ashley, no confías en ellos. Soy real. Todo estará bien. ¿En quién debía confiar? ¿En papá? ¿En la mujer que decía ser mi madre? ¿O en nadie? Luego me senté en mi cama envuelta en una manta, mientras sentía que mi mundo se desmoronaba. Las voces en mi cabeza discutían entre sí. Él lo preparó todo. No, es tu papá, él no haría eso. ¿Y si se llevó a mamá, contrató una actriz y luego la despidió cuando comenzaste a sospechar? Quizás tuvo miedo de decirte la verdad. Respira, solo respira. La ansiedad me invadía oleadas. Tenía un nudo en el estómago. Papá era demasiado amable, demasiado atento. Era como si intentara distraerme para que no hiciera preguntas, pero debía descubrir la verdad. Caitlin, necesito tu ayuda otra vez. Le conté todo sobre la actriz, cuando papá la echó de casa, sobre mis sospechas. Ash, ¿no podrías estar equivocada? Quizás tu padre solo te protegía. ¿Y si dice la verdad? ¿Qué? ¿Ahora estás de su lado? No, pero ¿y si no es un villano, sino solo un padre confundido? No puedes estar segura. Y tú no puedes estar segura de su inocencia. Creía que estabas de mi lado, pero tú eres como todos los demás. Ashley, espera. Solo podía contar conmigo misma. Era como si hubieran reemplazado a papá. Me preparaba chocolate caliente y quería ver películas conmigo. Era la viva imagen de un padre cariñoso. Pero mi instinto me decía que algo andaba mal. No me quería. Solo me vigilaba para controlarme. Tenía miedo de que escapara o de que descubriera la verdad. ¿Debería escapar? Ya he intentado eso. Siempre me encuentra. Fue entonces cuando me di cuenta de que si no podía escapar, debía distraerlo y terminar lo que había empezado. Esa noche dejé una carta en la mesa de la cocina. Decía que ya no aguantaba más y que quería pasar un tiempo a solas en el lugar donde una vez fuimos felices. También le dejé un dibujo de nuestra casa del lago para darle una pista. Por la noche escuché que la puerta se cerró de golpe y el auto arrancó. Papá se había ido. Lo había logrado. Era mi oportunidad. Sabía dónde ir. Ya había estado allí 2 veces. Pero sabía dónde estaban las cámaras y me escondía en las sombras. Mi corazón latía con fuerza. Vi una figura familiar. Era aquel hombre calvo otra vez. Estaba de espaldas a mí, hablando con alguien. Pasé junto a ellos. Luego subí las escaleras. Di una vuelta y llegué al 2º piso. Miré por todas las ventanas de las puertas, pero no reconocí a nadie. Era una clínica psiquiátrica. Y entonces, ¡mamá! No me miraba, ni siquiera cuando toqué el cristal. ¡Mamá! ¡Mamá, soy yo! Se quedó ahí sentada, meciéndose y susurrando. Tenía los ojos vidriosos. Apenas la reconocí. No deberías estar aquí. Me di la vuelta. Era ese hombre calvo, tan tranquilo como siempre. ¿Y tú quién eres? Soy el Dr. Kruger, soy psiquiatra. Conozco a tu papá desde hace mucho tiempo. La mantiene aquí contra su voluntad. No, Ashley. Su trastorno la retiene aquí. En cuanto a tu padre, ha estado intentando protegerte de ella. No le creí. No quería hacerlo. Tu mamá lleva enferma desde antes de que nacieras. Hubo buenos momentos, es cierto. Incluso hubo años en que sonreía y parecía normal. Pero la enfermedad nunca desapareció. Solo estaba dormida. Pero luego regresó. Tu mamá empezó a ver amenazas por todas partes. Incluso cuando miraba a tu papá. Mentira. ¿Por qué no me lo dijo? Porque eras una niña. Tu padre quería que fueras feliz. Pero tu madre empezó a pasar cada vez más tiempo contigo. Te puso en contra de tu padre y te contó mentiras aterradoras. Tu padre sufría. Se dio cuenta de que las perdería a las 2 y de que no podía hacer nada. Recordé que mamá me susurraba por las noches. Tu
padre está enojado, no le agradamos. Quiere deshacerse de nosotras. Y yo le creí. La amaba, ¿cómo podría no creerle? Cuando intentó huir contigo, tu papá se asustó mucho. Y fue entonces cuando acudió a mí para que la examinara. Tiene un trastorno orgánico. Sus lóbulos frontales están dañados. Eso destruye lentamente su personalidad y la hace vulnerable a la paranoia y a los delirios. Le dije a tu padre que necesitaba tratamiento urgente, que podría tardar años en recuperarse o tal vez nunca se recupere. Pero él no lo aceptó, ¿verdad? La amaba demasiado. Le llevó a casa e intentó cuidarla y buscar tratamientos alternativos. Gastó todo su tiempo y dinero intentando recuperarla, pero ella se distanciaba cada vez más. Su ansiedad, delirios y paranoia empeoraron. Tenía tanto miedo y pena por mi manera de actuar que quería desaparecer. Cuando tu mamá intentó escapar contigo otra vez, tu padre se dio por vencido. Me llamó y acudí por la noche. Tu mamá estaba en un estado de psicosis aguda y la trajimos aquí. Tu padre intentó contártelo todo, pero no le creíste, así que no insistió. Solo quería apoyarte y darte estabilidad. Necesitaba ver a papá lo antes posible. Salí corriendo, llovía a cántaros, salí en bicicleta y recé por una sola cosa: que papá estuviera bien. Quería disculparme con él, decirle que sabía la verdad, que lo amaba y confiaba en él. ¿Papá? ¿Papi? No respondía. Corrí a su habitación, pero estaba vacía. Miré hacia el baño y la cocina, pero tampoco estaba ahí. Entonces tomé mi teléfono. Me temblaban las manos. Lo llamé rápidamente, pero contestó un desconocido. ¿Quién es? ¿A dónde está mi papá? Tu padre tuvo un accidente. Su auto se salió de la carretera cerca de una casa junto a un lago. Lo llevan al hospital. El mundo saltó, perdió sus colores. No recuerdo mi recorrido al hospital. Solo recuerdo las paredes blancas, el olor a medicina y mi propia respiración agitada. Lo siento, por favor, perdóname. Creí, pero ahora lo sé. Estás viva, eso es bueno. No le volví a soltar la mano y me quedé en el hospital varios días mientras se recuperaba. Hablamos y lloramos mucho. Y luego volvimos a empezar. Todo en casa nos recordaba el pasado, pero también todo lo que habíamos superado. Visitábamos a mamá con frecuencia. Ella nos miraba, pero no nos reconocía. A veces sonreía, a veces lloraba sin motivo. El doctor Kruger dijo que hay una posibilidad de que mejore. Aunque sea pequeña, no nos rendiremos. Me reconcilié con Caitlin. Me acerqué a ella con un sentimiento de culpa tan grande que ni siquiera podía mirarla. No fue tu culpa, solo estabas atrapada. Me perdonó. Ya no hablamos de cosas aterradoras, pero sé que si las cosas se ponen feas, ella estará a mi lado. También tengo muchas pesadillas. A veces creo escuchar a mamá susurrándome. A veces pensamientos perturbadores se me pegan como arañas pegajosas. Temo que herede los delirios y la paranoia de mamá. Por eso estoy viendo al doctor Kruger. Hablamos mucho. Estoy aprendiendo a reconocer mis pensamientos, a controlarlos, a evitar que me dominen. Amo a mi papá y todo es real. Si yo también tengo oscuridad dentro, no dejaré que me consuma. Después de todo, papá siempre estará a mi lado. Por favor, dale me gusta a mi historia y suscríbete al canal Diario Personal. ¿Te ha pasado algo bueno hoy? Cuéntamelo abajo en los comentarios.